Aquí a las orillas del lago de Galilea, en este lugar, en este punto, en esta playa, fue el pasaje de este domingo, Juan 21. Después de la resurrección, Cristo se aparece aquí en Galilea a algunos de sus discípulos. Y vamos a escuchar lo que ocurrió aquí. Dice que en aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, en este lugar. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, que es de Caná de Galilea, aquí cerca, y los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos le contestaron: vamos también contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, en esta orilla de esta playa. Y los discípulos no sabían que era Jesús, porque ellos estaban en la barca más lejos. Jesús les dijo desde aquí: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Una respuesta seca. Están frustrados por la falta de frutos de su trabajo toda la noche intentando pescar algo. Le responden: no. Él les dice: echen a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dijo a Pedro: es el Señor. Entonces tenemos esta escena de que los discípulos se encuentran con Jesús y no saben que es Él en un primer momento. Jesús les manda a lanzar la red a un lado, tienen una pesca milagrosa, la segunda pesca milagrosa, y entonces Juan capta, entiende, reconoce que es Jesús y lo dice: es el Señor. Él, Juan, que es el discípulo que tiene mayor sintonía con su maestro, más cercanía, el que estaba en la última cena junto a Jesús, recostado en su pecho. Él es el primero que cree, Él es el primero que intuye, Él es el primero que entiende y capta cuando está Jesús. Y lo dice: es el Señor. Inmediatamente nos dice el Evangelio que Pedro, cuando escuchó que es el Señor, dice, al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Y los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, es decir, al llegar aquí ya a la playa, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Y les dice: traigan de los peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vamos, coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era Él, porque sabían que era el Señor. Es decir, no era evidente, había algo distinto en Jesús resucitado, glorioso, pero intuían y sabían claramente que era Jesús, que les había cocinado el desayuno.
Esta piedra recuerda el lugar sobre el cual Jesús cocinó el desayuno de sus apóstoles. Aquí el Señor comió con ellos y por eso es conocido como la Mensa Christi, que significa la mesa de Cristo. Aquí Jesús hizo unas brasas y le pidió a sus apóstoles que trajeran lo que habían pescado milagrosamente poco antes, y con ello les cocinó, y después nos dice el Evangelio que partió el pan y se los fue dando, y después también el pescado. Comió con ellos porque Jesús en sus encuentros después de la resurrección comía con sus apóstoles para compartir con ellos, pero también para mostrarles que no era un fantasma, que no era un simple espíritu, sino que realmente ha resucitado en cuerpo y alma, está vivo, glorioso, pero vivo realmente con ellos y con nosotros. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta a mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Y por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Entonces, primero, este momento íntimo en esta playa, caminando Jesús con Pedro, era importante porque era la oportunidad, después de 3 negaciones de Pedro en la pasión. Pedro no había tenido oportunidad de reconciliarse, de encontrar paz con el Señor. E incluso dudaría Pedro: ¿será que aquello que me dijo el Señor de que yo soy Pedro, yo soy la piedra y sobre esta piedra edificará su iglesia, de que me daba las llaves del reino, será que el Señor mantendrá su propósito, mantendrá su deseo de que yo siga si yo he sido infiel, he fallado? Y aquí el Señor le hizo saber a Pedro: apacienta mis corderos, y tercera vez: apacienta mis ovejas. Porque en el fondo Jesús le confirma en su misión y le hace ver que incluso si falla, y sabiendo desde antes que iba a fallar, Jesús lo llama y mantiene su promesa y mantiene su propósito. Y así es también con nosotros. El Señor nos llama para una misión, sabiendo desde antes que somos débiles y que tal vez le vamos a fallar, pero el Señor sabe de qué estamos hechos y de que somos capaces de levantarnos, de arrepentirnos. Luego viene esta otra palabra misteriosa de Jesús que le dice: cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto lo dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Es decir, Jesús le estaba anunciando de manera velada, misteriosa, que él iba a ser mártir, él iba a morir también crucificado. Y dicho esto añadió: sígueme. La misma palabra que Jesús le dijo al inicio a Pedro, a sus apóstoles: sígueme, para seguirlo en la predicación, para seguirlo por Galilea, para seguirlo pues como discípulo. Ahora le dice: sígueme, pero sígueme ¿a dónde? A la cruz, al Calvario, a la muerte. Y también a nosotros muchas veces el Señor nos llama al inicio y no sabemos qué tanto es lo que nos va a pedir, a lo que nos va a invitar, pero nos dice: sígueme, y nosotros felices y alegres le decimos que sí, algunos a la vocación religiosa, otros
a la vocación cristiana común. En cualquier caso, lo seguimos. El Señor sabe que ese seguimiento tiene cosas muy duras y muy difíciles, pero nos lo irá revelando poco a poco en la medida en que podamos digerir semejante noticia. Y a veces de manera misteriosa nos lo va anunciando y no lo entendemos, solo hasta que llega a la cruz lo entendemos, pero la invitación es la misma: sígueme, ven conmigo, ¿quieres ser mi discípulo, discípulo de un crucificado? Sígueme. Pero Él nos invita a seguirlo a la cruz, porque después nos va a invitar a seguirlo a la luz de su resurrección. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.